La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El cielo abierto o el lugar santísimo. Se habla mucho acerca del cielo, de que cuando uno se muera, uno se quiere ir al cielo. Nosotros ya tenemos entrada al cielo mismo, hermanos. Vamos a estudiar lo que dice Jesús, porque parece que no se entiende esto. Obviamente, se habla del cielo y uno siempre tiende a ver para arriba. Pero si nosotros estudiamos astronomía, ¿qué es arriba? Vamos a mirar que arriba puede ser abajo, abajo puede ser arriba. Entonces, el cielo no es otro lugar que estar con el Señor Jesús. Y nosotros ya podemos estar con el Señor Jesús, ya, ahorita. En el Antiguo Testamento se le conoce ese lugar como el lugar santísimo, que es el lugar donde estaba el arca de la alianza, donde estaban las piedras, las dos piedras, los 10 mandamientos, en donde están los dos querubines, los dos ángeles, topándose con las alas, así como cubriendo. En ese lugar podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero una vez que viene Jesús, nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo, no en un templo hecho por mano de hombre, sino al cielo mismo. Al cielo mismo. Vamos a mirar algunos versículos que menciona, no los puse todos, voy a mencionar solamente algunos. Juan 1:51. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús, todos los prodigios y señales que él hizo, lo hizo a través del Espíritu de Dios, con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía entrada al cielo mismo. ¿Okay? En Mateo 3:1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En un reino hay un rey. El rey es Jesús. En donde está Jesús, ahí está su reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Cristo, o sea, Él vino a acercarse a nosotros. Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No una paloma literalmente, no, sino más bien en forma de paloma, el Espíritu Santo. ¿Okay? Que es una forma también simbólica. Cuando miramos las aves del cielo, en este caso las palomas, son simbólicas del Espíritu Santo, así como los buitres son símbolos de demonios. Los buitres comen carroña. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, Jesús. Los pobres de espíritu son de Jesús. A ver, déjenme ver porque aquí Ok, en Juan. Ok. Juan 6:41.
Murmuraban entonces de Cristo los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo. Acuérdense, siempre Dios habla simbólicamente. Así como el pan les fue dado, el maná, al pueblo de Israel, ese maná apunta a Jesús, el pan bajado del cielo. Comer, una forma, un sentido de comer es convivio. Convivio. Jesús vino a convivir con su pueblo. O sea, el pan. El que coma mi pan y beba mi sangre tiene vida eterna. Beber la sangre es simplemente creer al Evangelio. Creer al Evangelio, el testimonio es el testimonio de Cristo Jesús. Dio testimonio que es el Hijo de Dios haciendo los milagros que hizo, amando como nunca nadie amó, y creyendo a la promesa de la vida que es a través de su sacrificio. Tan simple como eso. Vamos a ver en la carta a los Hebreos cómo Pablo explica la ley, que es la sombra de los bienes venideros. Y habla del lugar santísimo. Dice Pablo en Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio primeramente por sus pecados y eventualmente él hacía sacrificio por los pecados del pueblo, para perdón de pecados. Eso apuntaba al sacrificio de Jesús. Pero Jesús no tuvo que hacer un sacrificio por sus propios pecados, porque él nunca pecó. Entonces, fíjense. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual se va al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, esos sacrificios, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En eso somos santificados, o somos santos. Somos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente, aquí está, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. En eso somos perfectos, en el sacrificio de Cristo Jesús.
Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos, para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense bien lo que dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no es mentiroso, hermanos. Nunca más me acordaré de sus pecados. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es por eso el hecho de ir a confesarse con un sacerdote, eso es una herejía. Cuando uno no sabe, está bien, o sea, no lo sabe uno, así, todos venimos de ahí, de hecho, pues yo todavía no lo sé todo. Pero la palabra de Dios está ahí precisamente para enseñarnos cómo es literalmente. O sea, ¿cómo vamos a ir a confesarnos con un sacerdote cuando aquí dice la palabra de Dios que con un solo sacrificio Cristo Jesús nos hizo perfectos? Jesús en una escritura dice, les dice a los fariseos, ustedes juzgan según la carne. Dice Jesús, yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Entonces, si el Padre no juzga a nadie y el Hijo no juzga a nadie, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? Nosotros carnales. Estoy hablando carnalmente. ¿Qué es? ¿En dónde es donde hay juicio? Cuando viene la palabra de Dios. Ahí sí hay juicio. Por ejemplo, Cristo dice, si yo no hubiera venido, ustedes no tuvieran pecado. Pero como ya vine y no creen, su pecado permanece. Entonces, nosotros humanos, nosotros carnales, siempre tendemos a razonar carnalmente. O sea, si nosotros hacemos cosas no agradables, nosotros pensamos que Dios nos castiga. Entonces, las cosas desagradables para con Dios es la incredulidad, hermanos. No es tanto los pecados de la carne, sino más bien la incredulidad. Si ustedes se fijan, los apóstoles cuando pecaron, Jesús siempre los corrigió. Por ejemplo, viene Jesús con sus discípulos y iban a entrar a una ciudad, pero no les permitieron predicar ahí. Entonces Juan le dice a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías para destruirlos? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, los corrigió. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar el mundo. Entonces, en un lugar en donde las personas no reciben a Cristo, bueno, hay que dejarlos, ya vendrá su tiempo de cuando va a haber el tiempo siempre va a haber un tiempo en donde las personas van a estar dispuestas a escuchar, así como lo fue con nosotros. Entonces, si nosotros estudiamos los 4 libros, los 4 testimonios de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Jesús no condenó a nadie, ni siquiera juzgó a nadie. Más bien, él siempre estuvo en contra de los hipócritas. ¿Quién es el hipócrita? El hipócrita yo soy pecador
Yo siendo pecador, ¿cómo le voy a hablar de pecado a la gente si yo soy pecador? Si yo le hablo a la gente de pecado, soy un hipócrita, porque yo mismo soy pecador. Ahora, Cristo no pecó. Por eso es de que el único dador de la ley es Cristo. Pero fíjense cómo nos da la ley. Lo acabo de leer a principio de Hebreos 10. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, la ley. Vamos a mirar a la ley, los 10 mandamientos. Eso era la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en nosotros, ahí está la ley. Pero nos fue dada gratis, como si nosotros la hubiéramos cumplido. Entonces, están los pecados de la carne y están los pecados del Espíritu. El pecado del Espíritu es lo que hace Satanás. Los pecados de la carne es cuando razonamos carnalmente, cuando ponemos la confianza en el dinero y no en Jesús, cuando nos da miedo, cuando deberíamos de tener confianza en Jesús, cuando tenemos problemas y en lugar de gozarnos nos quejamos. Eso es la carne. Cristo ya pagó por los pecados de la carne. Estamos limpios, Jesús nos perfeccionó. Ahora, en los pecados de la carne implica seguir la carne. Pero si verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios que nos conduce a nuestro Padre de Dios y a Cristo Jesús, nosotros vamos a actuar de acuerdo a eso. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede, aunque quiera, no puede obrar porque el Espíritu de Dios no está en él. Y las razones de por qué el Espíritu de Dios no puede conducir a las personas es por el orgullo, hermanos. Es el orgullo. El orgullo de pensar que somos más de lo que verdaderamente somos. El que cree ser algo no siendo nada se engaña, dice Pablo, se engaña a sí mismo. Entonces, si por el sacrificio de Cristo Jesús nosotros fuimos santificados, nosotros fuimos perfeccionados, entonces ¿para qué andamos buscándole? ¿Para qué hacerle a loco? Nosotros ya somos perfectos en Jesús. Y tenemos acceso al lugar santísimo. No en un templo hecho de hombres, sino al cielo mismo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, si Dios mismo ya nunca más se va a acordar de sus pecados, ¿por qué ustedes regresan a sus pecados? No se dejen engañar por Satanás. Cristo los limpia de todo pecado, hermanos. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo donde está Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjense, había una cortina, había un velo que separaba el lugar santísimo del otro cuarto, donde estaba la mesa de la proposición, donde estaban los panes, donde estaba la lámpara, que todo eso es simbólico de eso. Está en el libro del Apocalipsis. Las lámparas son las 2 iglesias, las tortas son los discípulos de Dios, los apóstoles. Entonces,
Entonces ellos, aquí lo dice, ya tenemos entrada al lugar santísimo. El velo o la cortina que separaba, eso es simbólico de la carne de Cristo, la que sufrió los latigazos, la que recibió con la lanza, la que fue cortada por los clavos. Fíjense, cuando Cristo Jesús está en la cruz y cuando Él entrega su espíritu, la cortina del templo se rasgó, dándonos a entender que ya Dios no le agradan los templos salomónicos. Una persona que piensa que un templo, el lugar ahí donde se ponen a leer la palabra de Dios es santo, tan locos. O sea, el lugar santísimo, hermanos, es nuestro corazón. Es nuestra mente y nuestro corazón. Si ustedes estudian la carta de Pablo a la Odisea, Pablo lo dice. El Señor abomina los templos salomónicos, porque esa era la sombra, eso era la figura de nuestros corazones, donde iba a venir a posar Cristo Jesús, en donde está la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en el cielo mismo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote o sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, o sea, comiendo panes sin levadura, o sea, sin hipocresía, sino con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin vacilar, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense bien, estos versículos no los entiende la mayoría de la gente. Antes, en el tiempo de cuando se practicaba la ley, se tocaba en el cuerno porque el profeta iba a hablar. Cuando Dios hablaba a través del profeta. Y había días que ellos tenían que guardar, que eran sombra y figura de las cosas venideras. Entonces, cuando sonaba el cuerno, la gente tenía que venir a congregarse para escuchar la palabra del profeta, la palabra de Dios. O sea, se tenían que congregar. Ahora, ¿cómo nos congregamos ahora? Bueno, en la iglesia, la cosa que esto, sí hay lugares que sí lo practican como debe de ser. Fíjense bien cómo es. El Espíritu de Dios habla a través de un pastor, de una persona que da palabra de Dios. El problema es de que el pastor se ha tomado el cargo casi de todos los trabajos, y no debe de ser así, hermanos. Si nosotros vemos a la iglesia primitiva, por ejemplo, si nosotros miramos los dones espirituales, ¿por qué? Porque el pastor no lo es todo. El pastor no lo es todo. Por ejemplo, Pablo dice, cuando una persona esté hablando, esté profetizando, vamos a decir es el pastor que está predicando,
y otra persona tiene palabra en ese momento, el que está hablando que calle y hable el segundo. A lo mucho 2 o 3 personas. Esto sí se da en algunos lugares, yo lo he visto, sí se da, pero no es típico. Usualmente el pastor no deja que otras personas hablen. ¿Por qué? Porque no entienden ellos mismos las escrituras. O sea, el pastor está dando palabra, que es bueno, pero el Espíritu Santo quiere hablar y lo hace a través de Panchito. Y no dejan hablar a Panchito. Hermano, tengo palabra. Yo recuerdo, a mí más de alguna vez el Señor me dio palabra. Hermano, tengo palabra. No, no, cállese, cállese. Nunca me dejaron hablar. Y yo tenía palabra para la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a estar en esos lugares? No podemos estar en esos lugares. Porque el Espíritu Santo tiene libertad. Entonces no vamos a dejar que una persona nos someta y como diciéndole al Espíritu Santo, cállate la boca, no hables aquí. No, hermanos, eso no debe de ser así. Entonces, si hay pastores corruptos que se enseñorean de las ovejas y quieren nada más andar mangoneando a las personas, haciendo lo que ellos quieren, hay de ellos. La palabra de Dios dice, hay de ellos. Les va mal, les va mal. Entonces, pero un pastor que tiene sabiduría sabe y no se va a poner celoso, no va a tener envidia de que el Señor hable a través de otras personas. Los dones espirituales son para el pueblo, hermanos. Los dones espirituales no los tiene el pastor. El pastor puede tener palabra de sabiduría o puede tener, pero el pastor no es dueño de todos los dones espirituales. Puede venir Juanito, acá Juanito es un albañil ahí que ni siquiera sabe leer ni escribir, pero el Señor le dio el don de hacer milagros. Porque el Espíritu le da a cada persona según como Él quiere. Una persona que habla bonito, una persona que habla bien, que su lenguaje es bonito, el Señor le va a dar un trabajo, pero no le va a dar ahí donde ya Él tiene. Le va a dar donde Él necesita. Y parte de su trabajo es como diciendo, cállate, hablas bonito, pero deja que hable Juanito. Aunque no tenga estudio, pero déjalo que hable. Entonces, ¿por qué? Porque para con Dios todos somos iguales, hermanos. Todos somos iguales. El pastor no es más. La palabra de Dios dice que hay que someterse al pastor, sí. Pero en la palabra de Dios, por ejemplo, si el Señor, por ejemplo, a mí el Señor me da palabra. Yo les doy palabra de Dios, o sea, no es mi palabra, es la palabra de Dios que Él me da a mí. Yo simplemente se las estoy pasando, así como me las dio el Señor, así fue, así está en el Antiguo Testamento. No era que Isaías venía y decía lo que él quisiera, o Ezequiel, todos los profetas hablaron siempre lo que el Señor les dijo, aún Juan el Bautista. Entonces, las personas que predicamos, no predicamos por nuestra propia cuenta. El Señor nos da la palabra. Entonces dicen, sométanse a sus pastores. En la palabra, no que vengan y nos laven la ropa y nos abrochen los zapatos. Someterse a todo, a que, a ver, hermano, usted tráigame un teléfono y usted cómpreme eso. No, nada que ver. Someterse a la palabra de Dios, a lo que estamos compartiendo. Porque es la palabra de Dios. Entonces ustedes deben de ver, ustedes tienen que tener la sabiduría para saber a quién están escuchando. Si una persona tiene conocimiento, tiene sabiduría, una persona que no tiene sabiduría, bueno, pues pídala. Si no la tiene, pues pídala al Señor y se las va a dar con abundancia. Porque aunque no lo crean, hermanos, la mayoría de la iglesia no tiene sabiduría. La mayoría de la iglesia. Porque si la mayoría de la iglesia, si la iglesia tuviera sabiduría, no anduvieran escuchando a todos estos pastores que hablan puras barbaridades. Entonces, ni el pastor que hablan barbaridades tiene sabiduría, ni la gente que lo sigue.
Entonces tengamos cuidado. Entonces, si ya tenemos libertad para entrar en el cielo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor, reconociéndonos pecadores y platicando con el Señor. La gracia de Dios es gratis, hermanos, no se compra, es gratis. Es gratis. Ahora, si ustedes miran el contexto de esto, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense bien, hermanos, aquí. Si encontraban una persona adúltera, a las 2 personas las mataban a pedradas, pero se necesitaban 2 testigos o más. Bueno, una persona que llega a conocer el Evangelio y conoce del Señor, si se regresa al mundo, a los placeres del mundo, también va a morir, pero no a pedradas. La muerte es separación de Dios. Ahora, déjame explicárselo así, con esto termino. En esta vida nosotros podemos anhelar, la mayoría de la gente dice, pues yo me quiero ir al cielo, pero la gente no sabe lo que es el cielo. Entonces hay personas que han ido al paraíso, no al cielo, sino al paraíso. La mayoría de la gente que ha ido al paraíso se quiere quedar en el paraíso. Yo soy una de esas personas. Entonces, ya una vez que conocemos el paraíso, pues sabemos que es más bonito, ¿ok? En todo caso es estar en el reino de Dios, literalmente, pero ya no en un cuerpo de muerte, sino en un cuerpo de vida. Ahora, ¿cuál es la muerte en la otra vida? La muerte en la otra vida es, se los voy a poner así. De Dios sale una luz, irradia una luz, así como el sol. El sol es figura del Padre. Ahí donde llega la luz del sol, ahí hay vida. Por ejemplo, si miramos las plantas, hay personas que conocen, vayan, estudien lo que se le conoce como la fotosíntesis. Llega la luz con el agua, la tierra, y para que vean ahí cómo trabaja eso. Eso habla del reino de Dios. La luz del sol es la luz de Dios. Y donde está la luz del sol hay vida. Donde no hay luz, no hay vida. Entonces, estar fuera del reino de Dios quiere decir, las personas van a estar conscientes, o sea, van a estar vivas, van a estar conscientes, pero no van a estar en el lugar santísimo, ahí con el Señor,
La luz del Señor no va a llegar a estas personas, por lo tanto, no van a tener esa paz, esa felicidad que irradia de Dios. Jesús dice, el que está limpio, el limpio de corazón, verá a Dios. El que no es limpio de corazón no va a ver a Dios. Entonces, el ejemplo que Cristo nos da está en Lucas 16 y es en relación a Lázaro y el rico. Cuando Lázaro muere, se va al paraíso. Y Lázaro, que sufrió mucho en esta vida, bueno, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bueno, Lázaro fue saciado. ¿Ok? Mas, sin embargo, el rico que tenía dinero y se daba unos pachangones y nunca se percató de que había personas ahí de que querían comerse las migajas que caían de ahí. Esta persona nunca se preocupó por los que no tenían. Cuando se murió, no fue llevado por los ángeles a ningún lado, se quedó. ¿En dónde está el Hades? En este mundo está el Hades. Se quedó. Y estando en el Hades, vio de lejos a Abraham. El paraíso no está lejos porque se puede ver. Se puede ver. Entonces, en la otra vida podemos volar. Podemos volar. Los ángeles vuelan. Entonces, estando en tormentos, esta persona le habla a Abraham, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de con su dedo, que moje la punta de mi lengua. Y le contesta a Abraham, hijo, tú ya tuviste tus bienes. O sea, tu dinerito que tú tenías, te la pachangueaste, te diste buena vida en el mundo. Y más él no, él sufrió mucho. Ahora se invierten los papeles. Ahora tú te tienes que quedar allá. Nosotros no podemos ir de aquí para allá, ni tú de allá para acá. Entonces, tú ya tuviste lo tuyo. Es ahí donde el Señor nos dice que no tengamos envidia de la gente que tiene aquí, porque somos humillados, hermanos. Somos humillados. Una persona que tiene dinero nos humilla porque tiene dinero. Una persona que tiene cierto poder nos humilla porque tiene ese poder sobre nosotros. Pero tenemos que acogerlo, no tenemos que enojarnos. Tenemos que vivirlo, tenemos que llevarlo. Y fuera de maldecir, tenemos que bendecir a las personas. Pero cuando nos vayamos con el Señor eventualmente, entonces ya con el Señor todo es felicidad, hermanos. Todo es felicidad. Aunque somos bienaventurados si lo acogemos ya, hermanos. Nosotros ya podemos tener paz, nosotros ya podemos tener gozo en el Señor, comenzando en esta vida. O sea, nos persiguen, nos critican, nos dicen cosas. El Señor nos da paz. Nosotros nos deleitamos en Jesús y en Jesús tenemos paz. Por eso somos bienaventurados si lo entendemos. Ahora, el que no lo entendió, pues bueno, no fue bienaventurado, pero igualmente si sufrió aquí, puro sufrir, eventualmente, cuando se va con el Señor, pues con el Señor es pura felicidad. Entonces el sufrimiento en sí para una persona que no entiende el Evangelio es bueno. Es bueno porque, ¿qué prefieres? Que una persona viva bien en este mundo y en la otra vida, o sea, estar separado del reino de Dios, separado del paraíso, de la presencia de Dios. Pues yo digo, hermanos, los sufrimientos de esta vida, dice Pablo, no se comparan contra
bienes venideros. Pero, como les digo, lo mejor es creer y dar fruto. O sea, el dar fruto es tener felicidad en nosotros, aquí ya, desde ahorita. Entonces, debemos de anhelar siempre a Cristo Jesús en nuestros corazones, especialmente cuando la vida no es tan agradable. Por ejemplo, cuando a Pablo lo golpearon, andaban cantando, él y si mal no recuerdo era Silas, los apedrearon, los golpearon y los metieron a la cárcel, y en lugar de andar agüitados andaban cantando salmos y hubo un terremoto. Entonces, ¿por qué hacían ellos eso? Porque tenían entendimiento. Nosotros, cuando nos pasan cosas, si no tenemos el entendimiento, se nos olvida, renegamos en lugar de contentarnos y de gozarnos en el Señor. Ok, entonces tenemos acceso al cielo mismo. Humíllense delante de Dios, así como lo hizo el publicano cuando fue al templo. Ir al templo para nosotros, hermano. Nosotros no tenemos que ir a un templo hecho de mano de hombres. Jesús dijo, cuando oren, váyanse a su casa, enciérrense ahí en su closet, en su departamento, ahí donde nadie los mire, y ahí oren, ahí pidan. Entonces, ir al cielo mismo es entrar en comunión con Cristo Jesús a través de la oración. Orar, humillándonos. Padre mío, reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que soy pecador. Confiésale al Padre tus pecados, Señor. Mire, yo reconozco eso. O sea, no te quieras justificar de lo que tú eres, de lo que has hecho. Yo reconozco, Señor, mis faltas, pero entiendo también que Cristo Jesús pagó por mis faltas. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque usted con una sola ofrenda me hizo perfecto para con mi Padre Dios. Gracias. Entonces debemos de ser agradecidos. Gracias, Cristo Jesús. Entonces ahí tienes entrada al cielo mismo y pídele al Padre, pídele a Cristo que te hable. Señor, hábleme. Hable, Señor, que su siervo escuche. Esa es la oración que yo hago. La oración de Samuel, la que le dijo el sumo sacerdote a Samuel. Cuando Samuel, siendo niño, que su madre lo llevó al templo para servirle al Señor, él escuchó la voz de Dios, escuchó Samuel, pero él pensaba que era el sacerdote. Entonces fue cuando el sacerdote le dice, dígame. Dice, no, yo no te hablé. Ah, ok, se fue a dormir y volvió a escuchar Samuel. Y volvió a ir una vez más con el sacerdote y dijo, yo no te hablé. La tercera vez le dijo, mira, si vuelves a escuchar la voz, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel escuchó la voz, Samuel. Entonces él dijo, Señor, hable, Señor, que su siervo escucha. Entonces, sé sensible a lo que te dice el Señor. El Espíritu de Dios te va a hablar. Y siempre es son tres cosas para lo que te va a hablar. ¿Qué es lo que te va a hablar? ¿Te va a edificar? ¿Te va a exhortar? ¿O te va a consolar? Si escuchas un espíritu y que viene y te dice cosas, hasta malas palabras, ese no es espíritu de Dios. Pero hay personas que escuchan demonios y piensan que es el espíritu de Dios. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque no han creído al evangelio. Una persona que no cree al evangelio está negando a Jesús. ¿Cuándo se niega el evangelio? De muchas formas. Está en Gálatas, está en el libro de los Hechos, está en muchos lugares. ¿Cómo es como negamos a Cristo? Cuando pensamos que somos mejores que otras personas, cuando juzgamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestro prójimo, cuando queremos hacer obras para ganarnos el favor de Dios.
Todo eso nos aparta de Dios. Ahora, cuando yo les digo hacer obras, no estoy hablando la obra de la oración. El disponer el corazón para platicar con Dios, esa es una buena obra. Yo estoy hablando de obras en relación de a lo mejor, pues hay personas que se inventan cada cosa, ¿verdad? Entonces, ustedes dedíquenle tiempo al Señor en la medida, ¿cuánto tiempo? Bueno, el necesario hasta que escuches la voz de Dios. El necesario hasta que escuches la voz de Dios. Y en la medida que escucha la voz de Dios, es agradable escuchar la voz del Señor porque te anima, te consuela, te corrige lo que estás haciendo mal, pero sobre todo te edifica. ¿Ok? Entonces tenemos entrada al cielo mismo, no lo desperdicien, hermanos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.